Aizarna. Allí el obispado inmatriculó 3 ermitas. Consultamos las notas simples que nos envía el registro de la propiedad de Azpeitia sobre las ermitas de Aizarna y comprobamos el sistema que siguió el obispo Setién para salvar la prohibición de inmatricular templos en 1990, registrar los solares donde se ubican las ermitas. La inmatriculación de estas u otras ermitas o propiedades que hoy figuran en nombre de la Iglesia en la diócesis fue una maniobra que tal vez seguramente sea legal, todavía está por ver, pero me parece que no responde a criterios realmente humanos y evangélicos, ¿verdad? Eclesiales en el sentido más profundo de la palabra. La diócesis propiamente no tenía, y hoy está más claro que nunca, ninguna necesidad para su propio sustento de registrar a su nombre estas propiedades. Las ermitas de Aizarna, como todas las ermitas e iglesias de todos los lugares, yo creo que debieran pertenecer, no sé con qué fórmula de traspaso, pero debieran volver a su propietario originario, que es el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo hoy es muy distinto culturalmente y en cuanto a creencias de lo que era en el tiempo en que estas propiedades fueron donadas a la Iglesia, ¿no? La Iglesia era entonces la gran autoridad, el gran poder social y la religión hegemónica. Nos detenemos en el Valle de Arratia, concretamente en Artea. Aquí el obispado de Vizcaya ha inmatriculado 4 propiedades: el cementerio, las ermitas de Santiago y de San Martín y una parcela de 3.500 metros cuadrados. Nos reunimos con el sacerdote José Mari Cortázar, párroco del Valle de Arratia. Hemos quedado en Artea, su pueblo. Cortázar critica la actitud de la Iglesia navarra en cuanto a sus 2.500 inmatriculaciones, pero defiende las que ha realizado en el territorio de Vizcaya, donde se han contabilizado 64 en los últimos 40 años. Vemos las cifras de las inmatriculaciones, por ejemplo, en Navarra o en Guipúzcoa, y comparando con las de Vizcaya llama la atención, ¿no? Porque están hablando ahí de muchos, y aquí hay como 64 inmatriculaciones, y además algunas son de hace bastantes años. Si estamos hablando en Vizcaya de más de 300 parroquias, que solo haya 64 inmatriculaciones, quiere decir que hay un montón de cosas que se podían haber inmatriculado y no se han inmatriculado, ¿no? Por poner un ejemplo, la parroquia de Artea. El caso de Vizcaya es atípico comparando con Navarra o con algunas otras diócesis de alrededor, ¿no? Estamos hablando de 1977 y es el momento en que se intenta regularizar la situación de ermitas y de terrenos colindantes. Entonces, aquí hay 4 inmatriculados: el cementerio con su capilla, la ermita de Santiago con su terreno, la ermita de San Martín con su terreno y el bosque de San Martín. Todas la misma fecha. Al margen de las inmatriculaciones realizadas en base a la ley franquista, el patrimonio del obispado de Vizcaya asciende a 3.000 propiedades, la mayoría obtenidas a través de donaciones. Frente a quienes critican este gran patrimonio, el gerente de la diócesis argumenta que mantenerlo les supone un alto coste que no llega a sufragarse con las ayudas públicas. ¿Cuánta ayuda reciben de las instituciones para preservar este patrimonio? En Vizcaya solemos hacer un convenio con la Diputación y son 170.000 euros anuales los que se reciben para la restauración de templos monumentales e históricos. Los impuestos que nos cuesta mantener el patrimonio son más del doble de lo que, bueno, bastante más del doble. Pues imagínese si pagaran el IBI. Pues sí. Pero el IBI es un impuesto del que está exento la Iglesia, como todas las instituciones sin ánimo de lucro. Y la labor social también que hace la Iglesia y todas las instituciones sin ánimo de lucro pues sería menor, porque al final con menos recursos pues haces menos cosas. Un escenario, el de la obligación de pagar el IBI, cada vez más cercano. El gobierno español se ha propuesto exigir a la Iglesia el pago de este impuesto por los inmuebles que no dedica al culto. Esta decisión acabaría con un privilegio que la Iglesia no tiene en países como Francia e Italia. Con el objetivo de recuperar lo que consideran suyo, los municipios han pedido al gobierno español que haga público el listado de bienes inmatriculados. Pero, ¿será posible quitarle a la Iglesia algunos de estos bienes? Al fin y al cabo se amparaban en una ley vigente. El presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a intentarlo, promesa que dejaba en el debate de investidura. En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad.
Y por esa razón, el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas, ya les anuncio, para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Hombre, yo creo que ha dicho muy bien ahí Sánchez, ¿no? Sánchez no ha dicho que va a impugnar las inmatriculaciones, ha dicho las inmatriculaciones indebidas. Imagino que ahí en ese cajón habrá de todo, como hemos comentado en Artea, ¿no? Habrá algunas que habrán sido por el morro, que imagino que se impugnarán, y otras que arañando un poquito se ve que tienen razón de ser y seguirán adelante, ¿no? ¿Todas son indebidas? No, como tampoco todas serán debidas, ¿eh? ¿Cree que el Gobierno tomará alguna decisión respecto a retirar registros o que las inmatriculaciones que han estado haciendo durante estos últimos años puedan peligrar de alguna manera? Si algo está mal registrado, no tenemos ningún inconveniente en que se corrija. Nosotros queremos que no, porque de hecho solamente hemos registrado la mitad de los bienes que tiene la Iglesia en Vizcaya. Pero si por cualquier cuestión hubiese algún inmueble que no está correctamente registrado, pues tampoco hay ningún problema por parte de la Iglesia. No tenemos ningún afán de tener inmuebles. Es más, muchas veces nos cuestan muchísimo dinero los inmuebles. ¿Qué va a hacer el Gobierno, este Gobierno que estrenamos con las inmatriculaciones? Pues me temo que no va a hacer gran cosa. Por esa correlación de poderes entre la institución eclesial y la autoridad civil, la administración civil, y por esos cálculos electorales que siempre están subyacentes a los respectivos gobiernos. Lo mismo del Partido Popular que del Partido Socialista. Todavía sigue dependiendo de la Iglesia muchos votos. Y esos votos son muy codiciados por todos los partidos políticos. En el mes de octubre, cuando estaba todo el debate sobre la exhumación de Franco, anuncia Carmen Calvo que iba a ir a hablar con el Vaticano de ese tema. En la rueda de prensa previa, y ella dijo, no vamos a hablar solo del tema de Franco, también está el tema de las inmatriculaciones. Obviamente también hablé de las inmatriculaciones. Yo le dije que la propia Iglesia ha reconocido que en esa lista puede haber habido, en fin, algún error, incluso algún exceso. Y le propuse que antes de que esa lista definitivamente se cierre de manera correcta y pública, miremos aquellos inmuebles que no pueden ser admitidos en el registro como bienes de la Iglesia Católica. Vuelve y en la rueda de prensa dice que el Vaticano no va a poner ningún problema al tema de la exhumación de Franco y ya no dice nada de las inmatriculaciones. En el plano jurídico es tal la aberración que el mismo gobierno cambió la ley y a partir de ahora ya los obispos ya no pueden inmatricular como antes. Nos hemos quedado en un limbo. Los arzobispos ya no van a poder inmatricular, pero ¿qué pasa con todo lo que han inmatriculado? Máxime cuando están viniendo sentencias del Tribunal Europeo que nos da la razón y que le han dicho al gobierno que esa ley y esas inmatriculaciones son absolutamente ilegales. Ahora que se ha abierto el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, sí se apunta a que el Gobierno podría mirar de revocar esas inmatriculaciones en los casos de bien de interés cultural. No digo que este vaya a ser el caso, pero la cuestión está sobre la mesa. ¿Qué le parece? Hay mucha gente que no sabe historia y otra que interpreta la historia desde una ideología. Volver atrás, pues no lo sé, pero el hecho es que aquí las inmatriculaciones tienen una función práctica. Hay que darle una forma legalizada y consensuada para poder disponer. Si se llegan a conocer cuáles son las propiedades que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas décadas, puede ser un escándalo inimaginable.